¿Qué tal? ¿Cómo le va? Sexto programa de Somos Pymes. De alguna manera es el sexto intento que hacemos para acercarnos lo más posible a la realidad del mundo pyme. Dicen los médicos que cuando uno vive en dos realidades es un esquizofrénico. Y los que estamos en los medios de comunicación y estudiamos comunicación, sabemos que hay tres realidades. Fíjese qué complejo. Una, la realidad del poder, que muchas veces en general puede llegar a tener una visión distorsionada porque está todo bien. La otra es la realidad de los medios, a donde para algunos está todo bien, para otros está todo mal. La realidad o la verdad en general va por el medio. Y luego la realidad de la gente, de esa gente que yo veía cuando venía para acá a grabar en las colas de los colectivos, con el frío, con la lluvia, haciendo cola para llegar a su casa cansado de trabajar. Esa es la realidad real. Y eso tiene que ver con la realidad de las pymes. ¿Cómo están las pymes en este momento? Por ejemplo, vamos a hablar con nuestra jefa comercial, la licenciada Alicia Berna, para preguntarle si vender más es lo mismo que vender mejor. Viene el Día del Niño, ¿se venderá más? ¿Hay precios más altos? ¿Hay mayor consumo o menor consumo? Y también las pymes, acompáñenme, se están quejando porque el famoso 5% que le tenían que dar los bancos de crédito no termina de aparecer. Entonces dicen, ¿cómo vamos a funcionar? Con más altos costos, con aumentos salariales, y resulta ser que el crédito está escaseando. Pero vamos a circunscribirnos a Alicia Berna. ¿Cómo estás? Bien, un placer. Bueno, la pregunta está de alguna manera planteada. Vender más y vender mejor, ¿no es lo mismo? No, desde ya que no. Y esto creo que es el desafío que hoy tienen las pymes, ¿sí? Empezar a mirar no solo hacia afuera, en cómo vender más y captar nuevos clientes, sino también hacia adentro. O sea, ¿a qué tipo de clientes les conviene vender? ¿Qué tipo de productos o servicios les conviene vender? ¿Y cuáles no? ¿Cuáles conviene la comercialización encararlo de otra forma? Por ejemplo, a través de un canal. O sea, no vender en forma final, sino vender a un distribuidor, vender, por ejemplo, con una representación comercial. O sea, hay otras opciones. Después vamos a hablar con el licenciado Alejandro Acerbo, que es el presidente de Leasing y además vicepresidente segundo del Banco Nación. Porque el leasing, yo me acuerdo que una vez hace muchos años compré un auto por leasing y me pareció fantástico como instrumento, pero no es un instrumento lo suficientemente difundido. ¿Por qué? ¿Le sería útil a las pymes el leasing? Desde ya, le sería muy útil el leasing, pero justamente coincido con vos, Alberto, lo que falta es difusión. O sea, que la pyme pueda ver que esto es algo amigable, que es accesible, ¿sí? Creo que es un cambio de mentalidad que tienen que ir haciendo, que tienen que trabajar para avanzar en esa línea. Ahora, nosotros acá le podemos dibujar la vida a las pymes diciendo cómo vender mejor, cómo vender más. Ojalá que eso coincida con la realidad. Pero evidentemente hay mayores costos por inflación, por salarios, y hay un consumo que da la sensación que se enfría. ¿Cómo se vende mejor en ese contexto económico? Bueno, una primera aclaración, porque seguramente tenemos pymes en distintos niveles de evolución en el área comercial, es que la dinámica de comercialización cambió en los últimos 10 años. Y esto es un paradigma que hay que dejar sobre la mesa, digamos, ¿sí? 10 años atrás, una pyme despachaba, no vendía. Eso es muy importante porque también implica un maltrato para el consumidor. Bueno, a eso vamos justamente. En los últimos años tenemos un cliente mucho más informado, ¿sí? Que hoy puede comprar desde el mundo para el mundo. Con lo cual tenemos los medios digitales que se han sumado, que han hecho que los productos y los servicios sean mucho más accesibles. Entonces, ante este consumidor que está informado, que exige, que compara, que conoce, es un cliente inteligente el que tenemos hoy enfrente y con otras opciones. O sea, no solo me tiene por qué comprar a mí, porque hoy tiene otras alternativas. Con lo cual, el primer desafío que tiene la pyme hoy, que todavía no ha hecho esa evolución, es comenzar a realmente comercializar, no despachar. O sea, tener personas en el mostrador, por ejemplo, que puedan atender al cliente, relevar, indagar, entender un poco más qué es lo que realmente necesita, no lo que pide. Bien, que es una gran diferenciación. Después, las que ya han hecho ese traspaso en los últimos años, hoy se les suma un contexto, digamos, local desfavorable, que es esta recesión o este enfriamiento que vos hablabas.
Con lo cual acá mi recomendación es justamente hacer mucho foco en lo comercial. O sea, es el momento donde no les recomendaría reducir hoy la fuerza comercial, al contrario, ¿sí? Incrementar esos vendedores. Una actitud anticíclica. Anticíclica, exactamente. En un momento de crisis lo peor que puede hacer una pyme es quedarse quieta. Y la publicidad, alguna vez José Roger Valé, que fue un viejo español, uruguayo además, que vino a la Argentina, él no estaba muy de acuerdo con la publicidad, porque él decía, por ahí hace vender más, pero no ganar más plata. ¿Qué tiene que hacer una pyme en estas circunstancias económicas con la publicidad? Lo que tiene que hacer es elegirla y desde ya medir retorno. Bien, un primer punto donde en general una pyme falla, que es en el control posterior, en poder analizar si esta campaña me sirvió o no y si la vuelvo a hacer. Pero eso sería el post. El pre que les recomiendo es que comiencen a analizar en qué producto publicito. ¿Cuál me conviene? Que ahí vamos hacia atrás respecto de los costos, la inflación, los ajustes salariales. La pyme lo que hoy tiene que hacer es empezar a hacer tareas hacia adentro, de decir qué producto, cuánto me deja cada producto, que es lo que se llama, digamos, técnicamente una contribución marginal. ¿Bien? Esto es factible hacerlo, no se necesita un software de alta tecnología, lo que digo, aunque sea con papel y lápiz, pero tienen que hacer este ejercicio. Ahora, ¿eso vale para la pyme de 10 personas como para la de 200 personas? Para ambas. Es totalmente viable para todos. Hoy lo que tienen que empezar a calcular es, por producto, cuáles son los productos que realmente le conviene vender más. Entonces, tal vez con solo vender 10 unidades más es igual que vender 100 de un producto B. ¿Bien? Y el otro es a qué clientes me conviene venderles más y a cuáles no. ¿Qué clientes no puedo dejar de perder? ¿Qué clientes tengo que monitorear, tengo que seguir, tengo que acompañar en este proceso? Ahora, si el mercado no te ayuda por estas condiciones que decíamos de mayor inflación, aumentos salariales, menos ventas, ¿vos te tenés que adaptar a las condiciones del mercado o por ahí remás contra la corriente, duplicando publicidad, duplicando promoción, duplicando esfuerzos? Se puede hacer ambas cosas. Yo lo que diría es un buen momento para duplicar esfuerzo en la calle, ¿sí? Sobre todo. Lo que sí es que hay que analizar. Por ejemplo, los vendedores, en general una pyme tal vez tiene un vendedor o tiene 20, ¿sí? Dependiendo la dimensión de la pyme. Lo interesante es, ese comercial que está en la calle, ¿hoy tiene un objetivo planteado? ¿Ese objetivo se monitorea? ¿Tiene apoyo? ¿Se analizan las ventas perdidas? ¿Se aprovecha cada oportunidad de contacto que hay con el cliente? Por ejemplo, hablamos en muchos casos de digital, ¿no? De email marketing, que hoy está muy en boga, todos recibimos muchos mails en nuestras casillas todos los días, donde el grado de apertura no es tan alto, ¿bien? Y el grado de clics, de retorno, de realmente de interacción del usuario es aún menor. Ahora, las facturas que emite una pyme, que a veces son de 100 a miles de facturas por mes, les aseguro que son 100% leídas. Entonces, esa es una oportunidad al pie de la factura, por ejemplo, poner un producto sugerido, poner una oferta, poner un combo. Los presupuestos tienen 100% grado de apertura porque el cliente lo pidió. Entonces, a eso voy, que si un cliente va a mi local, no puedo dejar de mostrarle toda la otra gama de productos o servicios que tengo. El tema es tan interesante que da para que nos vuelvas a visitar. Yo aprendí mucho, vender más no es vender mejor. Y hay que cuidar mucho más al cliente, hay que ser más profesional. Gracias por habernos instruido. No, por favor, va a un placer. Y hay otro tema que para mí es apasionante, porque mi ignorancia evidentemente tiene límites. Es el leasing. Hasta donde llega mi buen saber y entender, viene de la palabra alquiler en inglés. Pero ¿cómo se adapta esto al mundo pyme? Después de la pausa. LM Sistemas Lumínicos es una empresa argentina que hace más de 60 años fabrica artefactos de iluminación para el alumbrado público, ornamental y deportivo. LM Sistemas Lumínicos. Con la iluminación también se combate la inseguridad. Desde que mamá me habló de Carol, descubrí una amiga en la cocina. Ella siempre me acompaña, en cada momento del día. Por eso yo también te aconsejo que cocines con Carol. Carol, más de 50 años acompañándote en la cocina. Carol, tu amiga en la cocina. Es la historia de un hombre que con Personal Empresas
se había acostumbrado a que él pagando un plan le daban todo, ¿viste? Internet en el teléfono, en la compu, en la tablet, y se mal acostumbró. Iba a la panadería, pedía pan y quería media luna, bizcochitos. Iba a una parrilla, pedía un chori y querían que le den chinchulines, mollejas. Traer tu empresa a Personal es un buen negocio. Comprá desde 3 líneas y accedés sin cargo a muchos beneficios. Personal, cada persona es un mundo. Bien, anunciado que fue, lo saludo con todo gusto al licenciado, o contador, licenciado Alejandro Acerbo, que es vicepresidente segundo del Banco Nación y titular de Nación Leasing. Bueno, yo le contaba que había comprado un auto hace muchos años por leasing. Me resultó fantástico y nunca más usé el leasing. ¿Por qué? Y porque la realidad es que el leasing en la Argentina comenzó, como usted dice, el leasing hay dos tipos de leasing, financiero y operativo. Ese es operativo. Y en realidad el leasing para el financiamiento para las pymes comenzó con la ley de leasing no hace más de 10, 12 años en la Argentina y con un decreto reglamentario que tiene que ver con los beneficios impositivos que la herramienta financiera le da al tomador de leasing, que son las pymes. Y la realidad es que empezó en 2003, 2004, nuestra compañía en el Grupo Nación se creó en el 2003 y a partir de allí ha tenido un crecimiento sostenido hasta aquí, pero coincido con algo que usted decía recién en el bloque anterior, de que falta mucha docencia a las pymes para que puedan interpretar esta herramienta que yo soy un defensor a ultranza, además casi que ya canso de hablar de leasing, porque la herramienta tiene muchos beneficios para las pymes. Por eso, el leasing, ¿uno lo puede ver como una herramienta financiera que puede sustituir al crédito? Sí, totalmente, porque el leasing en la Argentina es leasing financiero. ¿Qué significa esto? Que el leasing es si traducimos la palabra al español, no bien traducida, pero esto es más o menos alquiler, arrendamiento con opción a compra. Claro. Es decir, uno toma un bien durante un determinado tiempo, la pyme, y en la Argentina se dice leasing financiero porque la opción de compra es tan baja, es del 5%, el 10% del valor de origen del bien, que nadie va a dejar de hacer la opción de compra al final del periodo del leasing por el 5% cuando el valor del bien normalmente en el mercado vale el 50%. Yo siempre doy el ejemplo de un camión para que las pymes lo entiendan perfectamente. Los leasing de camión, el plazo que se dan del leasing de los cánones que va a pagar la pyme son entre 36 y 48 meses. Cuando llegan el final del plazo, con una opción del 5%, normalmente ese camión en el mercado vale el 50% del valor del nuevo. Con lo cual nadie va a dejar de hacer una opción de compra del 5% contra el 50% que vale el camión en su momento. Entonces, lo que en realidad está haciendo la pyme es haciendo un financiamiento durante ese determinado periodo. Y la verdad es que si hablamos de crédito tradicional contra el leasing, yo siempre le explico a las pymes que ellos tienen que evaluar entre 4 o 5 puntos de tasa. Si el leasing es al 17 y un crédito tradicional es al 12, por los beneficios impositivos que tiene la herramienta, ahí estaría equiparando, puede optar por cualquiera de los dos. ¿Y los plazos? Los plazos son los mismos. Los mismos. Los mismos. En realidad, ahí cuando decían que, escuchaba recién de cuando una pyme opta por invertir, cuando se hablaba ahí del 5% del valor de capacidad prestable que tenemos los bancos para colocar en préstamo a la inversión. El leasing es todo préstamo a la inversión, porque son todos financiamientos de bienes de capital, es decir, de bienes de capital y de bienes de capital nuevo. ¿El acceso es sencillo? El acceso es bastante sencillo. Las ventajas que tiene en relación al crédito tradicional, que la garantía del leasing es el propio bien, claro, porque aquí hay 3 partes. El tomador, que es la pyme, el dador, que es en este caso Nación Leasing, y el proveedor, que lo elige la pyme y elige el bien que compra, el proveedor y el precio. Lo único que nosotros miramos es que el precio sea un precio de mercado, inclusive para cubrir la decisión de comprar o de tomar un leasing de la pyme. ¿Quién compra el bien, el banco o la pyme? Lo compra Nación Leasing, en este caso, pero quien elige el proveedor y el precio es la pyme. Ahora, lo que no entiendo es por qué teniendo tantas ventajas se usa tan poco. En realidad en la Argentina hoy, se usa tampoco por el desconocimiento de la herramienta, fundamentalmente. Yo creo que así como las pymes deben invertir mucho en
como decían recién, en marketing, en momentos donde necesitan colocar más su producto. Coincido en que a veces vender más no es tener mayor rentabilidad, pero sí buscar los nichos donde colocar, se coloca a través del marketing. Y bueno, nosotros, si bien todavía falta un porcentaje, en cualquier parte, en los países de América, generalmente en los que nosotros a veces nos miramos, el leasing está entre el 8 y el 10%, y llega en el 15% en algunos, de la participación en el mercado del total de crédito. En la Argentina todavía estamos muy bajos, por debajo del 3%, pero hay unos entre 5 y 6 mil millones de pesos colocados de saldo de cartera de leasing en la Argentina. Nosotros, que somos una de las líderes del mercado, vamos a terminar este año por encima de los 800 y pico millones de pesos de cartera de leasing. Esto significa, para que entiendan concretamente, en el leasing, en el caso nuestro, el 97-98% de nuestra cartera va dirigida a las pymes. Para tener una idea, nuestro leasing promedio es de 500.000 pesos. Esto significa un camión, una cosechadora, un torno, una máquina textil, un proceso dentro de un laboratorio. Es decir, hemos orientado nuestra cartera por indicación, obviamente. Nosotros acompañamos las medidas de política del Estado Nacional, de política de la inversión, y acompañamos el banco, que no tiene problema en ese 5% que ha designado el Banco Central hacia la inversión. Porque justamente estaba leyendo que las pymes de la cuenca productora de autopiezas de Santa Fe están muy preocupados porque se dan cuenta de que hay caída en las ventas. Esto significa que probablemente haya menos ingresos y están buscando fuentes de financiamiento. El tema es hasta qué punto esa pyme necesita, o digamos, no concurre por desconocimiento a tomar el crédito, o en definitiva si tiene un hábito cultural, que es ir y pedir el préstamo al banco como lo viene haciendo hace 30 años. Sí, puede ser un hábito cultural, y el desconocimiento de la herramienta, el miedo. Alguna vez, en alguna de las charlas, nosotros ahí estuvimos hace poquito dando una charla en las parejas, donde hay un... en Santa Fe. En Santa Fe, sí, sobre leasing, porque nosotros hemos usado mucho una cadena de vendor a través de las fábricas de maquinarias agrícolas, para colocar los bienes agrícolas en el mercado, usando como canales de venta las propias fábricas, en convenios con Nación Leasing. Y la verdad que nos encontramos con que la pyme tiene desconocimiento, porque el tema es que, como el bien no está a nombre de ellos, parecería que no tener la propiedad le da algún grado de inseguridad. Además, estamos hablando... Mire qué ejemplo le doy, sigo yo pero inclusive cuando vamos la intención es seguir dando docencia en las universidades, en los distintos estamentos, y uno de los temas que uno, cuando le entrega un camión a un transportista que tiene 2 o 3 camiones, y fíjese hasta qué punto, la tarjeta verde de los otros camiones está a nombre de él, esta está a nombre de Nación Leasing. Claro. Eso hasta provoca alguna sensación de no tener la titularidad del bien, ¿no? Es mejor cuando vienen las multas. Sí, pero no tanto, porque nosotros tenemos débito automático para las patentes y las multas, así que las pagamos y se las cobramos a la pyme. Finalmente, yo observo que el leasing hace falta difundirlo, promocionarlo, explicarlo, pero siempre implica que en el leasing no hay manejo de dinero en efectivo, que siempre está el bien de por medio, ¿o puede haber un leasing solamente de dinero en efectivo? No. El leasing, una de las particularidades tienen que ser bienes de capital, muebles o inmuebles. Nosotros hacemos todo muebles, todo viene de capital nuevo, y la única posibilidad de que exista en leasing es que exista un bien. Si no, no hay leasing. ¿Tiene chicos? Sí. ¿Compró los juguetes para el Día del Niño? Todavía no, pero esa función se la delego a mi señora. ¿Por leasing o en efectivo? Con tarjeta de crédito nativa. Contador Acerbo, ha sido un gusto. No, por nada. Gracias por sus explicaciones. No, por nada, a su disposición. Bueno, si usted no compró todavía el juguete para el Día del Niño, vamos con Alejandro Calderaro, porque tiene algo para sugerirnos que nos puede ser muy útil, pero después de la pausa. LM Sistemas Lumínicos
es una empresa argentina que hace más de 60 años fabrica artefactos de iluminación para el alumbrado público, ornamental y deportivo. LM Sistemas Lumínicos. Con la iluminación también se combate la inseguridad. Desde que mamá me habló de Carol, descubrí una amiga en la cocina. Ella siempre me acompaña, en cada momento del día. Por eso yo también te aconsejo que cocines con Carol. Carol, más de 50 años acompañándote en la cocina. Carol, tu amiga en la cocina. Es la historia de un hombre que con personal empresas, se había acostumbrado a que él pagando un plan le daban todo, ¿viste? Internet en el teléfono, en la compu, en la tablet, y se mal acostumbró. Iba a la panadería, pedía pan y quería media luna, bizcochitos. Iba a una parrilla, pedía un chori y querían que le den chinchulines, mollejas. Traer tu empresa a personal es un buen negocio. Comprá desde 3 líneas y accedé sin cargo a muchos beneficios. Personal, cada persona es un mundo. Dicen las Sagradas Escrituras que el que no sea como un niño no entrará al reino de los cielos. Y los niños son sinónimo de juguete. Y vos estuviste jugueteando. Así es, y es un artículo de primera necesidad, absolutamente un juguete para un chico. Pero yo te traje un textito que tiene que ver con un pensador americano de poca monta, la verdad que sí, pero tiene textos que, poquitos ellos, pero son valiosos. Y hay uno que dice que todo lo que hay que saber sobre cómo vivir y qué hacer y cómo debo ser lo aprendí en el jardín de infantes. La sabiduría no estaba en la cima de la montaña de la universidad, sino allí, en el arenero. Y estas son las cosas que aprendí. Compártelo todo, juega limpio, no le pegues a la gente, volvé a poner las cosas donde las encontraste, limpia siempre que ensucies. Pide perdón cuando lastimes a alguien, lávate las manos antes de comer, sonrójate. También aprendí que las galletas calientes y la leche fría son buenas. Vive una vida equilibrada, aprende algo y piensa fundamentalmente en algo. Dibuja, pinta, canta, baila, juega y trabaja cada día un poquito. Duerme la siesta y cuando salgas al mundo ten cuidado con el tráfico. Tómate de las manos y no te alejes. Permanece atento a lo maravilloso. Recordá la pequeña semilla en el vaso. Las raíces bajan y la planta sube y nadie sabe cómo ni por qué, pero un día los peces de colores, los ratones blancos e incluso la pequeña semilla en el vaso se mueren y nosotros también. Recuerdo una de las primeras palabras que me enseñaron, una muy grande. ¡Mirá! Todo lo que necesitas saber está allí en alguna parte. La regla de oro, el amor y la higiene básica, la ecología y la política, la igualdad y la vida sana. Vos podés tomar cualquiera de estos ítems y traducirlo en términos adultos sofisticados, Alberto, y aplicarlo a tu vida familiar o a tu trabajo, a tu gobierno o a tu mundo, y se mantendrá verdadero, claro y firme. Y aún es verdad. No importa cuán viejo seas, que al salir al mundo es mejor tomarse de las manos y caminar juntos. Vamos con la nota. Vos sos administrador de empresas, digamos. Podrías haberte dedicado a cualquier cosa y te dedicaste a esto. ¿Esto viene de familia? ¿Cómo es? Así es, esto es una empresa familiar, la fundó mi padre en el 65, juntaron unos ahorros con otros paisanos y bueno, y empezaron a fabricar juguetitos, unos juguetitos de cotillón con mis tíos. Y bueno, y así desde el 65 fueron evolucionando con juguetes de más valor agregado, con juguetes didácticos, hasta que nos fuimos incorporando nosotros, los hijos de Antonio, de mi papá, y somos 5. Y bueno, a medida que avanzamos en las carreras universitarias, vamos avanzando acá en la empresa y bueno, y hoy estamos los 5 acá con mi viejo. Es normal que en cualquier negocio, en cualquier fábrica, haya momentos que no son felices. Debe haber un punto que es el cuello de botella, le llaman, o le llaman el nudo, donde, de este negocio, ¿cuál es el punto a sobrellevar, digamos, a sobrepasar para decir, bueno, ahora sí? El juguete es un producto que se vende mucho si es novedad. Ajá. Entonces, desarrollar novedades para las 2 épocas del año donde se vende juguete, que es Día del Niño y Navidad, son los cuellos de botella que a uno le permite ver si realmente va a vender bien o mal, porque si no tenés novedades, el cliente no te viene a comprar. Cuando hablo del cliente hablo de la juguetería, de la cadena de jugueterías, el supermercado.
Entonces, uno de los cuellos de botella y que hay que tener muy en cuenta es lanzamiento de novedades, desarrollo de nuevos productos. Si yo imaginara que tu competencia es fundamentalmente lo que se importa, ¿estoy equivocado? ¿O? Hay colegas que fabrican el mismo tipo de productos que nosotros, así ladrillitos, y también hay mucho importado de China a muy bajo precio. Ahí está el punto, ¿no? Sí, y después lamentablemente los chinos copian de otras marcas líderes, como una marca líder en el mundo como es Lego, en la categoría. Ellos son número uno en todo, en desarrollo de nuevas temáticas, de piezas, y los chinos se copian todo. No tienen complejos, digamos. No, a pesar de que tienen patentes, la fábrica de Lego, ellos es... ¿Y contra eso no se puede hacer nada? No lo puede hacer Lego, que es la cuarta claro. industria del juguete en el mundo, menos acá. Acá dentro de todo lo que se hace es, a través de la licencia no automática, es controlar cada mercadería que se importa, controlar los precios que sean los reales y después que cumpla con las normas de seguridad del juguete en Argentina. Eso ayuda y mucho porque de esa manera filtra para que no entre lo que viene subfacturado de China o lo que viene de muy mala calidad que podría poner en riesgo la salud de los chicos. Yo ando con ganas de ver, porque he visto los productos terminados, acá, bueno, seguramente nuestra gente de las cámaras va a hacer paneos por todos lados, nos ha impresionado todo, desde la Plaza de Mayo hasta el crucero General Belgrano, la cancha de Boca, qué sé yo, hay un montón de cosas para ver que realmente nos han deleitado. Debo reconocer también que tengo ganas de ir a ver dónde está la cocina de todo este asunto, dónde empieza todo esto. ¿Vamos? Así es, vamos que les muestro. Dale. ¿Algo que te parece que quieras decir? Yo creo que más que una pregunta es como una reflexión de que el programa está dirigido a las pymes y es que las pymes y las empresas familiares tengan en cuenta que hay mucho por hacer en Argentina. Hay muchas trabas, pero hay mucho por hacer y las pymes tenemos que tomar ese protagonismo de capacitarnos, de profesionalizarnos, porque hay que hacer y disfrutar lo que uno hace. De esa manera el producto y el servicio que vos des a tu cliente es valorado y te permite ser exitoso. Muchas gracias, la verdad que ha sido un placer visitarte acá y quitarte un ratito de tu tiempo. No, por favor, fue un placer para mí y gracias por interesarse en las pymes. Bueno, nos quedó prácticamente nada de tiempo. Linda nota, feliz Día del Niño. Igualmente para usted, caballero. Muy bien, muchas gracias. Hasta la semana que viene.